Recopilación de todos los vídeos del inicio del fin. Pueden saltar del capítulo en la barra de tiempo. Primera parte: conquista o invasión. Hombres europeos llegan a los Andes. 1533, 1542. Jimena Medinaceli. La muerte de Atahualpa. Cuando llegaron Francisco Pizarro y sus 3 hermanos al Perú, ya Cortés había controlado al imperio azteca. El dominio que llevó adelante Cortés fue veloz. En 1518 los navíos estaban frente a la isla Cozumel, donde se encontraban pueblos mayas, y ya el 10 de febrero de 1519 partían hacia México. El 8 de noviembre de ese año, los hombres de Cortés entraron en Tenochtitlán, la capital azteca, siendo recibidos por el emperador Moctezuma en persona. Fueron alojados en un gran edificio, pero, al enterarse de una conjura para expulsarlos de la ciudad, tomaron a Moctezuma como rehén y se valieron de él para mantenerse en la corte azteca, tal como hará luego Pizarro con Atahualpa. Pedro de Alvarado, convencido de que los aztecas planeaban una nueva conjura, ordenó pasar a cuchillo a varios nobles aztecas durante la celebración de un ritual. Como respuesta, miles de indígenas en actitud amenazante hostilizaron a los españoles. Entonces, Cortés envió a Moctezuma para calmar a su pueblo, pero lejos de lograrlo, el emperador murió en el intento. En tanto, Cortés y sus hombres tuvieron que huir de la ciudad, situación en la que murieron muchos de ellos. Aquella sangrienta retirada fue recordada por el cronista Bernal Díaz y pasó a la historia como la Noche Triste. En 1520, después de 93 días de asedio y luchas, calle por calle y cuerpo a cuerpo, Tenochtitlán, totalmente devastada, cayó definitivamente. Así, en 2 años de cruentos enfrentamientos y juegos de alianzas con los enemigos de los mexicas, Cortés consiguió dominar al mundo azteca. Un año antes, en 1519, se creó el Consejo de Indias, que sería el ente encargado de administrar el nuevo mundo en lo ejecutivo, legislativo y judicial, y ese mismo año, una epidemia de viruela hizo estragos en la isla de Cuba. En el Perú, por entonces reinaba el Inca Huayna Capac. En un viaje a la región del Ecuador, contrajo la viruela, un virus europeo que se había adelantado a los conquistadores. Más de una década después, Francisco Pizarro y su gente llegaron a Cajamarca. El encuentro de Atahualpa con Pizarro ha sido registrado con todo detalle. El 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro, al mando de 168 hombres, ingresó al valle de Cajamarca, recibiendo a lo largo del camino pruebas del espíritu pacífico del Inca, obsequios exquisitos y suministros para su tropa. Pero, al anochecer, Atahualpa no había salido aún de su palacio. Pizarro, alarmado, le mandó decir que se encontrasen antes de que cayera la noche, pues temía un ataque en la oscuridad. Salió el Inca lentamente en una litera cubierta de plumas de papagayo y decorada con chapas de oro y plata. Detrás de él caminaba una comitiva de principales y, según los cronistas, con él estaban unos 5.000 indios. Este caminar apenas perceptible ha sido estudiado, llegándose a la conclusión de que era otro signo de paz, pues cuando partían a la guerra, lo hacían a toda carrera. Martínez, 1986. Cuando llegó a Atahualpa, Fray Vicente Valverde avanzó solo al centro de la plaza, leyó el requerimiento y le entregó la Biblia. Los hombres de Pizarro se encontraban escondidos en las construcciones aledañas. Cuentan los cronistas que se orinaban de terror, pues, aunque las armas de hondas y mazos parecían inferiores, Atahualpa contaba con miles de hombres. La actitud del Inca frente al fraile fue altiva, le reclamó enérgicamente por los saqueos. Valverde regresó casi gritando ante Pizarro, que salió a la plaza y, tomando del brazo a Atahualpa, lo hizo prisionero, como había hecho Cortés con Moctezuma.
Al grito de Santiago tocaron las trompetas y españoles de a pie y a caballo salieron de sus escondites liquidando a la guardia del Inca y a otros nobles. Entonces, la mayoría de los que conformaban la comitiva huyó ante la confusión, aunque otros intentaron defender al Inca. Al final del día, la plaza estaba llena de cadáveres y al día siguiente, se recogió el primer botín que fue evaluado en 40 pesos, dejando en claro el interés por las riquezas del imperio. A pesar de que este hecho se recordaría como el hito que cambió la historia andina, Edmundo Guillén, 1978, sostiene que en Cajamarca solamente tuvo fin la rebelión de Atahualpa contra su hermano Huáscar. Según este autor, el fin del Tawantinsuyo ocurrió décadas más tarde, en 1572, después de largas y sangrientas luchas. Mientras el Inca estaba prisionero, seguían las luchas entre los bandos de Huáscar y Atahualpa, quien, para recuperar su libertad, prometió llenar de oro y plata la habitación donde estaba prisionero. Mientras el Inca estaba en Cajamarca, en enero de 1533, salió una expedición de allí hacia Pachacamac, santuario cercano a la actual ciudad de Lima, de donde Pizarro recogió el tributo que la gente de los valles aledaños había llevado a los europeos. La comisión retornó de Pachacamac con un fabuloso botín al que se unió el recogido en el Cusco. Las piezas fueron fundidas para ser repartidas, mientras que Hernando Pizarro fue comisionado para escoltar el quinto impuesto del 20% del rey. Este botín fue usado por Carlos Béchica en su campaña contra los turcos. Entretanto, el intérprete Felipillo difundía rumores de rebelión contra los españoles, sosteniendo que se reunía un ejército de 200.000 indios. Este rumor parecía cierto, pues, aún encarcelado, Atahualpa seguía siendo temido por sus 3 generales Rumiñahui, Quisquis y Chalcochimac, que estaban preparados para reorganizar el ejército. Desde su prisión, el Inca mandó matar a su hermano Huáscar, mostrando así que la pugna entre las panacas incas todavía continuaba en una lucha intestina que dividía a la élite gobernante. Al parecer, no tenían conciencia de que, con ello, ayudaban al desmoronamiento del imperio. En abril de 1533, 5 meses después que Pizarro, Diego de Almagro llegó a Cajamarca con 150 hombres de refuerzo que marcharon en varias expediciones a Pachacamac y al Cusco, a recoger el oro prometido. En junio del mismo año se repartió el tesoro del rescate del Inca, y al mes siguiente, el 28 de julio, Atahualpa fue ejecutado. El cronista Ciesa cuenta que, antes de morir, Atahualpa dijo que volvería al Cusco hecho culebra. La muerte del Inca constituye un hito fundacional en la memoria de los Andes que marca el inicio de una nueva historia que ha tratado de ser explicada por los propios indígenas mediante una serie de mitos que intentan dar sentido al fin de una era. Según el cronista mestizo Garcilaso de la Vega, 1606-1985, los Andes se sacudieron con violentos terremotos y sacacas o cometas de fuego cruzaron el cielo, anunciando desastres, según expresó Atahualpa cuando estaba en prisión. El Inca lamentaba que los sacacas anunciaban caída de imperios y muerte de reyes. Arce y Medinaceli, 1991. Estos mitos presagiando ruinas son comunes en este periodo de la historia. En México, los informantes del franciscano Bernardino de Sahagún refirieron también sucesos sobrenaturales, columnas de fuego, cometas en pleno día y nacimiento de seres extraños. Entre los mayas, en el Chilam Balam, figura una predicción sobre el trastorno del mundo. Esta parece ser la perspectiva del lado indígena que intentaba explicar lo inexplicable. Del lado europeo, se crearon otros mitos, de las inagotables riquezas de un imperio, del gran Paititi y de la intervención divina a su favor. Un punto común en la literatura sobre esta época es sostener que los indígenas creyeron que los españoles eran dioses. Grusinski y Bernard, 1996.
dan al respecto un argumento sencillo y contundente. No los tomaron por dioses porque simplemente en las culturas prehispánicas no había dioses en el concepto cristiano y occidental, omnipotentes y creadores de hombres y la naturaleza, como se entiende hoy, los consideraban simplemente como una verdadera aberración. Aporte de los trabajos sobre la conquista. Queremos resaltar el aporte de varios trabajos escritos acerca de la conquista del Collasuyo, en su mayoría en la década de 1960, Altieri, Andrés, sin fecha, El Camino del Collasuyo, Revista Panorama del Mundo, Buenos Aires, Arce Quiroga, Eduardo, 1969, Historia de Bolivia, Fases del proceso hispanoamericano, Orígenes de la sociedad boliviana en el siglo XVI. La Paz, Editorial Los Amigos del Libro, Barnadas, Josep, 1973, Charcas, Orígenes históricos de una sociedad colonial, 1535-1565, La Paz, Zipca, Vega, Juan José, 1969, La Guerra de los Viracochas, Lima, ed. Universidad Nacional de Educación, Villalobos, Sergio, 1962, Almagro y los Incas, Revista Chilena de Historia y Geografía, 130, Santiago. Las campañas de conquista. Tras la ejecución del Inca, Pizarro inició la campaña sobre Quito, donde se había organizado la resistencia y tuvo que enfrentar los ejércitos incaicos, venciendo a los generales incas. Aprovechó las peleas entre facciones incas y el 11 de agosto de 1533, todavía en Cajamarca, nombró como nuevo señor del Tavantinsuyo al Inca Tupac Hualpa, representante del bando huascarista. Este joven inca tuvo un brevísimo gobierno de 3 meses, ya que murió en el camino hacia Cusco, asesinado por los seguidores de Atahualpa. El 14 de noviembre, Francisco Pizarro, sus tropas y los auxiliares indios hicieron su entrada en la capital inca. Contaban entonces con la ayuda de los indios huancas de Jauja, que le prestaron su colaboración entonces y a lo largo de la conquista. El ingreso al Cusco tuvo lugar en medio del estupor de la gente que había salido en multitud a los caminos para ver pasar la comitiva. Precisamente, la colaboración de grupos contrarios a los incas que aprovecharon la coyuntura para oponerse a su dominio fue una de las explicaciones a la facilidad de la conquista. A diferencia de lo que suele creerse, la resistencia a la invasión europea a cargo de los capitanes de Atahualpa fue sostenida, y aunque Quisquis y su ejército estaban en el Cusco, Pizarro logró ingresar y tomar el fabuloso tesoro de Coricancha. Se ha escrito mucho sobre la diferencia de armamento, el uso de perros y de caballos que creaban pánico entre los indios. Pero a pesar de ello, en el fondo del enfrentamiento, lo que se observa es un abismo cultural entre europeos y americanos. ¿Se pudieron imaginar los generales incas que los españoles recibirían refuerzos de ultramar? ¿Cómo podía romperse la creencia de que si tomaban las Huacas, controlaban a su pueblo? ¿Cómo contrarrestar las epidemias de enfermedades desconocidas? Sin embargo, tampoco era simple dominar un imperio. Los invasores tenían la necesidad de contar con el aval de los incas para consolidar su conquista, pues de otro modo podían descabezar el imperio pero no someter a los súbditos. Los conquistadores aceptaron entonces la coronación de Manco Inca, uno de los hijos de Huayna Cápac, elegido por la élite inca del lado de Huáscar. Manco salió del Cusco hasta Vilcacunca a dar encuentro a los españoles, aunque cronistas como Murúa, K. 1600-2001, dijeron que fue este encuentro un signo de sumisión y obediencia del nuevo Inca a los españoles. Lo que tuvo lugar fue un extraño acto de mutuo reconocimiento de poder, tanto de parte de Manco como de Pizarro. Manco dio a Francisco Pizarro un capacunco, la ropa con que vestían los incas cuando iban a ser coronados.
Por su parte, Pizarro reconoció a Manco como nuevo inca gobernante delante de los conquistadores, de los orejones y de los curacas de todas las provincias que venían con él y mandó le obedeciesen. Para esta ocasión, llegó su hermano Pauyu desde la isla Titicaca, donde había estado escondido de la furia de los partidarios de Atahualpa. Tenía 18 años, y era solamente unos meses menor que el nuevo inca. En el Cusco, hubo rituales consagratorios durante 30 días, sacando en procesión a las momias de los antepasados incas que indicaban estos rituales. Al parecer se celebraba la derrota de Atahualpa y el nombramiento de Manco Inca bajo el poder de los viracochas y por lo tanto, como dice el cronista Garcilaso, no les resistieron en su conquista como pudieron, pues continuaban las pugnas entre las facciones incas, ejecutando a los generales de Atahualpa. Hasta este momento, los acontecimientos más notables ocurrieron desde el Cusco hacia el norte. En Trujillo, Francisco Pizarro recibió la noticia de los problemas que ocasionaba Diego de Almagro, que pretendía posesionarse del Cusco, ciudad que, según él, entraba en el territorio que el rey le había otorgado. La gobernación de Almagro, denominada Nueva Toledo, era una de las 4 divisiones administrativas creadas en América del Sur por el emperador Carlos Bechica en 21 de mayo de 1534, en reemplazo de las gobernaciones creadas en 1529 que no favorecían a Almagro. La Real Cédula le otorgaba 200 leguas en dirección norte-sur que comenzaban aproximadamente en el paralelo 14 grados S, cerca de Pisco, correspondiendo al límite sur de la gobernación de Nueva Castilla otorgada a Pizarro. Al enterarse de la creación de la gobernación, Diego de Almagro se dirigió al Cusco a tomar posesión del cargo de teniente de gobernador de esa ciudad. A partir de este momento, las tensiones entre los conquistadores fueron creciendo y solo terminarán con la muerte de ambos. En muchos casos, las explicaciones acerca de la conquista no tomaron en cuenta que la resistencia fue feroz, como ocurrió en Tenochtitlán, capital de los aztecas cuya fabulosa arquitectura fue totalmente destruida. Fue recién en la década de 1940 que se encontraron los restos del Templo Mayor Azteca debajo de la Catedral de la Ciudad de México. En los Andes, no hubo enfrentamientos en la capital sino estrategias distintas frente al invasor. La resistencia se trasladó a la selva durante 40 años y no fue sino en 1575, bajo el gobierno del virrey Toledo, que el último inca, Túpac Amaruy, fue ejecutado. Entonces se pudo decir que terminó la etapa de la conquista. Entre las causas de la derrota, se menciona la superioridad en armas que trajeron los europeos: lanzas, picas, espadas, ballestas y armas de fuego como los arcabuces de mecha y algunos cañones, la mayoría de bronce y algunos de hierro. Pero sobre todo, usaron caballos y perros entrenados para la guerra, que causaron estragos entre los guerreros americanos, tanto que escribió Cortés: no teníamos, después de Dios, otra seguridad sino la de los caballos. Jugaron en contra de los indígenas las concepciones sobre la guerra que eran cultural y diametralmente distintas a las europeas. En los Andes, la guerra era un asunto religioso. Se marchaba a la guerra en compañía de las momias de los antepasados y si éstas eran tomadas por los enemigos, se lo consideraba como una derrota total. También se dijo que, en realidad, la conquista no hubiera podido llevarse adelante sin la colaboración de pobladores locales que, ansiosos de terminar con el dominio ya sea azteca o inca, optaron por colaborar con los extranjeros. Allí estuvieron tlaxcaltecas acogiendo a las huestes de Cortés luego de la Noche Triste y a los chachapoy y los huancas marchando con los españoles en Perú. Se sostiene que sin su auxilio, no solamente en la guerra sino en la retaguardia, por el apoyo dado por yanaconas y mujeres, la sobrevivencia de los españoles hubiera sido imposible. Se ha acuñado también el término de la Malinche,
mujer amante del conquistador que abrió las puertas mediante su conocimiento de las lenguas locales y los códigos culturales que los conquistadores debían conocer para dominar a los pueblos. Así, mientras Cortés tuvo a Marina como su mujer y traductora cultural, Pizarro contó con el apoyo de su joven esposa Inés Huaylas, hermana del Inca que, durante el cerco a Lima, 1536, apoyó a Pizarro con las huestes de su madre, la curaca con Tarhuacho. Fueron dos sistemas culturales en choque cuyas expresiones se vieron en profundo conflicto. Este enfrentamiento, en toda su complejidad, es parte de la explicación del rápido sometimiento. Ya señaló en su momento Levi-Strauss 1952 que una de las fatalidades de los americanos fue su aislamiento geográfico, a diferencia de los europeos que estuvieron en contacto con Asia y África y tuvieron sociedades en constante mestizaje. Los americanos en cambio apenas tuvieron contactos esporádicos entre Mesoamérica y los Andes. Esta realidad tuvo consecuencias no solamente a nivel cultural sino incluso biológico, pues eran poblaciones que no habían desarrollado anticuerpos hacia enfermedades tan comunes como la gripe que hizo estragos en la población, y ni qué decir de otras enfermedades. Respecto a las epidemias, se sabe, por ejemplo, que el Inca Huayna Cápac, que se encontraba en Quito, murió de sarampión o viruela pues la epidemia llegó antes que las personas. Asombrados, los amautas embalsamaron el cadáver y lo llevaron hasta el Cusco escondiendo su muerte en previsión de la guerra civil que se venía. Figura 5. Muerte de Atahualpa. Murió Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Humanta Cuchun, le cortan la cabeza. Fuente, Guamán Poma, 1980, 1612. Figura 6. Manco Inca, coronado en el Cusco en su trono y asiento de Inca llamado Usno. Fuente, Guamán Poma, 1980, 1612. Figura 7. Mapa de las gobernaciones en Sudamérica en la primera mitad del siglo XVI según cédulas reales 1534-1539. Fuente, elaboración propia. Figura 8. Retrato de Diego de Almagro. El cronista Pedro Pizarro describe a Almagro como un hombre pequeño, bien hecho, valiente y animoso en el gastar. Estampa litográfica de L.F. Rojas, siglo XIX. Fuente, J. Temerina, 1906. La mayor crisis demográfica de la historia, el hecho más dramático del choque cultural que tuvo lugar con la llegada de los europeos a América fue sin duda la caída demográfica que comenzó en las islas de las Antillas y dio inicio a un largo ciclo de crisis demográfica en todo el Nuevo Mundo. Este choque significó un cataclismo biológico y un enorme cambio ecológico que transformaron por completo las perspectivas de ocupación humana del planeta. Los conquistadores ibéricos trajeron consigo un poderoso conjunto de materiales biológicos, algunos de manera consciente como las nuevas plantas, viñedos, naranjas, trigo, y nuevos animales, caballos, mulas, ganado vacuno, cerdos,
ovejas. Pero junto a estos, otros organismos llegaron, otros gérmenes patógenos de distinta calidad y efecto. Las consecuencias de estos últimos fueron tan enormes que causaron un verdadero colapso demográfico a partir de 1492. A partir de la presencia europea en México comenzó una caída que no pararía sino a fines del siglo XVII. Los estudios indican que la caída fue más violenta en las primeras décadas para continuar, aunque con menos intensidad, por 2 siglos más. Las cifras son asombrosas. Para México se ha calculado la siguiente tendencia. El año 1519 se calcula había 25 millones de habitantes, en 1532, 16.8 millones, en 1548, 6.3 millones, en 1568, 2.65 millones, en 1580, 1.9 millones y en 1605, 1.075 millones. En los Andes, aunque la baja demográfica fue enorme, no llegó a la magnitud de las Antillas o Mesoamérica. La población del Tabantinsuyo era de aproximadamente 10 millones de habitantes en la década de 1530. El siguiente registro data de 1575 cuando se anotó para el Virreinato del Perú una población indígena de 1.300.000 habitantes. Sin embargo, una década más tarde, se contabilizó 3 millones. A pesar de estas discrepancias, se coincide en que hubo una muy importante caída demográfica cuyo descenso fue desigual según las regiones. Se sostiene que la baja demográfica fue más aguda en las tierras cálidas y al norte donde la caída fue del orden de 75% y menor en las tierras más altas y frías del altiplano. Además, allí, un sistema de poblamiento en pequeños poblados aislados unos de otros contribuyó a mitigar la propagación de las epidemias. Asimismo, la caída demográfica no fue igual en todos los lugares ni a lo largo de todo el período. Fue mucho más aguda los primeros 20 años de presencia europea y posteriormente fue menos intensa. Admitiendo las anteriores cifras, la población de la América precolombina habría sido de unos 40-80 millones de habitantes. En esa misma época, Europa tenía alrededor de 100 millones de habitantes y en el mundo, la población era de alrededor de 400 millones. Esto significa que en el momento del contacto, la población del continente pudo haber representado entre 10 y 20% del total de la humanidad. Un siglo después, la población americana, incluyendo a los europeos recién inmigrados, no representaba en términos cuantitativos más de 3% de la especie humana. Figura 9. Representación de un enfermo de viruela en Códice Telleriano, Remensis 1538. Este año fue de 7 conejo y de 1538. Murió mucha gente de viruela según el Códice Telleriano Remensis que se guarda en la biblioteca de la Universidad de Hamburgo. Autores del tomo 2. Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medina Selly González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.